Buena tarde, profesora y compañeros. Hoy, junto con mi compañera Sandra Fuentes, les vamos a hacer una breve explicación sobre la clasificación y la ordenación documental. La primera consiste en agrupar los documentos bajo conceptos que reflejan las funciones generales y las actividades concretas de las organizaciones dentro de una estructura jerárquica y lógica. Este también lo podemos ver como un proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental de acuerdo con cada entidad. En ella, en la clasificación, podemos ver reflejadas varias actividades como lo son la identificación de unidades administrativas y funcionales, la aplicación de tablas de retención y valoración documental de las dependencias, la conformación de series y subseries documentales, la identificación de tipos documentales, de las tablas de retención y valoración de los documentos de apoyo, el control en el tratamiento y organización de los documentos. La clasificación comienza determinando la agrupación documental más grande, que la podemos llamar fondo, y finaliza determinando las más pequeñas, que son las series con los tipos documentales que las conforman. Así se determinan las unidades administrativas y las funciones que estas deben cumplir. En este orden de ideas, el final del proceso de la clasificación es la conformación de las series, las cuales pertenecen a una unidad administrativa, esta ubicada en su estructura institucional, que a su vez ejecuta funciones asignadas. La clasificación es una labor netamente intelectual donde se estudian jerarquías, se determinan series y se planean agrupaciones a nivel informativo y netamente físico. La clasificación de los documentos que contienen la información según están en presupuestos teóricos y unas necesidades prácticas. Según el Archivo General de la Nación, la organización de los fondos requieren herramientas y estas herramientas tienen un propósito específico que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística. Los cuadros de clasificación documental son un instrumento de consulta que reflejan la organización del fondo documental y aportan los datos esenciales de su estructura. Siempre en niveles o categorías. Se empieza siempre eligiendo el nivel más alto para ir descendiendo hasta finalizar en la descripción de la serie documental o incluso en el tipo documental. Estos cuadros de clasificación documental siempre responden a dos necesidades. La primera es proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o entidad. Y la segunda es facilitar su localización, es decir, facilitar el acceso a la información contenida en el acervo documental. Sus características son las de los cuadros de clasificación documental, son abiertos a nuevas inclusiones, deben llevar pocas subdivisiones, no debe incluir nunca un apartado de varios, debe estar diseñado para que no haya que introducir grandes cambios, debe estar siempre codificado y debe incluir los documentos de apoyo a la gestión. Los cuadros de clasificación, para que sean un instrumento útil de localización de documentos, debe codificarse en toda su estructura. Estos deben venir organizados alfabéticamente o numéricos o alfanuméricos. Las tablas de retención documental son un listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Así, se establece la disposición final de los documentos de acuerdo a la normatividad aplicable a cada caso particular. Las tablas de retención documentales facilitan la recuperación de la información, facilita el control y acceso de los documentos, facilita la racionalización y el manejo integral de los documentos generados en los procesos administrativos y funcionales, racionalizan
la producción de documentos y regula la transferencia de los documentos en las oficinas al archivo central. Las tablas de valoración es un producto de análisis y organización de un fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotación de sus fechas extremas, sus valoraciones, su disposición final y los procedimientos a seguir para aplicar la disposición final. Los pasos metodológicos para la elaboración de las tablas de valoración documental es el estudio cuantitativo y cualitativo, el estudio institucional, el cuadro de clasificación documental, una propuesta de las tablas de valoración documental y la presentación de las mismas. Ahora vamos a seguir con mi compañera Sandra Fuentes, quien les va a explicar la ordenación documental. Muchas gracias. Ordenación documental. La ordenación documental es la disposición física que se le da a los documentos. Dicho de otra manera, la ordenación determina qué documento va primero y cuáles van después. Es decir, es el proceso mediante el cual se unen y se relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes, según un criterio predeterminado. Dentro del proceso de conformación de expedientes o de ordenación de expedientes hay varias actividades. Vamos a encontrar el conformar y abrir expedientes, identificar o reconocer esos expedientes, aplicar los sistemas de ordenamiento acordados y ubicar los expedientes en el orden respectivo. Y por último, se va a foliar cada expediente. ¿Cómo hacer una adecuada ordenación? Primero que todo, hay que ver las actividades diarias y el proceso de cada dependencia, y ellos deberán agrupar y relacionar los documentos según el proceso que hayan originado. Como número 2, esta ordenación deberá realizarse de forma cronológica, siendo el documento de la fecha más antigua el primero que vamos a encontrar en la carpeta. Esta organización es el reflejo vivo de la producción documental, pues se mantiene el orden natural de la producción. Para ordenar expedientes laborales y procesos jurídicos, estas son unidades archivísticas en las que se reúne un conjunto de documentos relacionados con el mismo asunto y sirven como antecedente y fundamento para la actuación administrativa, los cuales se deben organizar sucesivamente en el orden en que se producen las actuaciones administrativas que dan lugar a su producción. Las historias laborales deben ordenarse según los criterios descritos en la circular 004 del 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación. Bueno, la ordenación de los documentos de apoyo. Algunos ejemplos de los documentos de apoyo son manuales, resoluciones, instructivos, leyes, entre otros, que por la información que reside o incide en el desempeño de las funciones específicas de las tareas administrativas. Estos documentos pueden ser creados por la misma entidad o por otra, pero no forman parte de las series documentales de la institución, ni se trasladan al archivo central por ser de carácter externo. Estos documentos de apoyo se deben organizar en orden alfabético y luego efectuar su función. El encargado del área luego los debe eliminar con el apoyo del personal delegado, dejando una constancia soportada. Sistemas de ordenación. El proceso de ordenación se puede realizar de tres maneras: alfabética, cronológica y numérica, las cuales se explicarán a continuación. Ordenación alfabética. Bueno, pues como su nombre lo indica, es un orden alfabético. Entonces, pues se van a relacionar los nombres de los expedientes y se les va a dar un orden alfabético.
Continuamos con la ordenación cronológica. La ordenación cronológica es ordenar los documentos de acuerdo a su fecha. En primer lugar tenemos el año, después iría el mes y el día. Y este es el proceso que se aplica para organizar los documentos. Continuamos con la ordenación numérica. Hay algunos documentos o expedientes que tienen una numeración, por ejemplo las resoluciones. Está la resolución 1, después sigue la resolución 2, la 3, la 4. Entonces vamos a organizarla de acuerdo a... Bueno, como ya tenemos ordenados nuestros documentos, vamos a seguir con el proceso de foliación. El proceso de foliación se debe hacer cuando la carpeta ya está totalmente ordenada y hemos seguido nuestro principio de procedencia, que fue organizar los documentos de acuerdo a cómo se iban presentando. Y hacer una depuración de estos documentos. Se debe limpiar fotocopias, cosas que no son relevantes para el expediente.